Vamos a pasar entonces a esta segunda faceta, que es recibir. Para recibir. En primer lugar, para recibir lo que hará falta es sentir la necesidad de recibir. Los hombres en esto suelen fallar bastante porque se sienten enormemente autosuficientes. Creen que ellos lo llevan todo a casa, donde ellos reciben es en su trabajo y en todo caso con sus amigos, pero en la familia no reciben nada. Yo les digo, si esto es lo que piensan, realmente están equivocados, incluso en términos temporales, de cantidades de tiempo. Vamos a ver, un abogado es abogado mientras está ejerciendo como abogado, pero cuando vuelve a casa deja de ser abogado, ¿no es cierto? Pero un hombre casado, cuando sale, un abogado casado, y está actuando como abogado, es un abogado casado, nunca deja de ser casado. Por tanto, tiene más posibilidades de enriquecerse como casado que como abogado. Pero desde luego tiene posibilidades de enriquecerse profesionalmente como ciudadano responsable, como amigo leal, como hijo responsable de Dios, pero también en la familia. Y si paramos a pensar un poco, nos daremos cuenta, si somos honrados con nosotros mismos, de la cantidad de cosas que hemos aprendido en la propia familia. Cuando nos damos cuenta de hecho, estamos aprendiendo en la familia, es cuando ya la necesidad de recibir realmente sale a la luz. No es que, pues mira, llego a casa porque tengo que dedicarme un poco a los hijos. No, es que voy a casa porque necesito de mi familia para seguir creciendo como persona. Esto ya como primera idea respecto al recibir. En segundo lugar, hay que pensar que se trata de captar los distintos mensajes que nos van llegando. Que ya comenté antes que la comunicación no es solo palabras, sino es gestos, ademanes, es actos, cosas que se hacen o se dejan de hacer, que están comunicando constantemente. Entonces la persona está comunicando, pero la otra persona también tiene que aprender a captar los mensajes correspondientes. Y esto a veces no es enormemente sencillo, porque uno tiene que desarrollar la sensibilidad hacia estos mensajes que de hecho están presentes, pero igual no los vemos. Una de las cosas en que a veces no nos fijamos, pero creo que es interesante fijarse, hace referencia a los ojos, para no seguir insistiendo en este tema de escuchar, aunque efectivamente el escuchar es importante y volveremos a este tema en un momento. Pero también uno va captando mensajes, he dicho, observando. ¿Y observando qué? Pues los actos, los ademanes, los gestos, pero también los ojos. Los ojos dicen mucho. Ustedes saben seguro que el tamaño de la pupila aumenta en la oscuridad para dejar entrar más luz. Esto ya lo sabemos todos. Pero ¿sabían ustedes que también aumenta el tamaño de la pupila en otras circunstancias? Cuando la persona se siente a gusto, cuando admira, cuando confía, aumenta el tamaño de la pupila. Y de hecho, la persona, cuando tiene la pupila más grande, tiene la cara más simpática. Es más agradable mirar la cara de una persona cuya pupila es amplia en tamaño. Por eso, si uno quiere saber, si uno cuenta con el público en una conferencia, no, lo único que el conferenciante tiene que hacer es medir el tamaño de la pupila de las personas que están escuchando, ¿no? Pero no solo en estos momentos, también hay, por ejemplo, no sé si se han fijado en los niños subnormales, por ejemplo, que tienen el tamaño de la pupila más grande que lo normal. Y esto es porque tienen las caras tan simpáticas. Pero efectivamente el tamaño de la pupila nos cuenta que la persona confía, que está a gusto, que admira. Basta con mirar a su familia en algún momento para ver si están contentos o satisfechos. En cambio, la persona que desconfía, que no está a gusto, que está incontento, entonces pues tiene una cara con el tamaño de la pupila reducida. Y luego, después de estar en una fiesta, entonces uno sale y uno dice, pues yo no sé por qué, pero esta persona me cayó muy mal. Era el tamaño de su pupila, esto es lo que había pasado, ¿no?
Los ojos dicen mucho. Uno puede ver cuando la persona está triste, cuando está contento, cuando está deseando algo. Los ojos dicen mucho más que lo que ustedes pueden imaginar. Y esto no es nada más que un ejemplo. No me digan que la gente no hace cosas y transfieren mensajes de maneras muy distintas. Por ejemplo, un señor va de viaje, cuando va de viaje se encuentra con que no tiene ni una sola camisa limpia y planchada. ¿Esto comunica algo? Pues posiblemente no, posiblemente significa que sencillamente tiene una mujer muy despistada. Pero también puede comunicar algo. Por ejemplo, estás viajando demasiado, ¿no? La manera de cerrar una puerta o dejar la puerta abierta comunica cosas. Constantemente hay un montón de mensajes en nuestro alrededor. Y algunas personas que van como si fueran ciegos por la vida, sin ninguna sensibilidad, sin captar ninguno de los mensajes que les está haciendo llegar los otros miembros de la familia. Se trata de que los cónyuges vayan captando los mensajes que cada uno está dando, pero también enseñar a los hijos a hacer lo mismo. Los hijos, de hecho, van captando mensajes de distintos tipos, a veces en base a la observación, a veces en base a otras cosas, ¿no? Pero ellos suelen va captando en la cara de su padre si es buen momento para pedir dinero o no. Ya lo está comunicando antes de preguntar. Y luego hay algún hijo que el cónyuge dice, pero ¿cómo es posible que pide dinero en este momento? Pero no ve la cara de su padre no, pero no se ha fijado en absolutamente nada. Entonces también para recibir mensajes uno tiene que insistir en esta cuestión. Aparte de esto, también convendría en el saber recibir de intentar realmente comprender lo que hay detrás de lo que uno ha oído, lo que uno ha observado. Pero porque el mensaje no es necesariamente exactamente lo que uno ha oído. ¿No encuentran ustedes que es difícil de comunicar exactamente lo que uno quiere comunicar? Aunque uno lo ha pensado, las palabras no lo expresan adecuadamente. Y a veces incluso las palabras, no, esto no es lo que quería decir, pero ya lo he dicho. Qué difícil es expresar exactamente lo que uno quiere decir. Desde el punto de vista del receptor, entonces cuando uno oye unas palabras o uno recoge por la observación algún tipo de comportamiento, no pararse ahí, ir un paso detrás y decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? Un ejemplo. Un chico vuelve a casa y insulta a su padre. Pues su padre puede quedar ahí con la idea, este hijo es malo, me ha insultado. O puede ir atrás y decir, ¿por qué me ha insultado? Y resulta que el chico ha tenido un gran disgusto con su mejor amigo por la calle, está tan disgustado que al entrar en casa la primera persona que por casualidad encuentre a su padre le insulta. Otro hijo, en todo el camino hacia casa, ha estado pensando en cómo puede insultar a su padre con mayor eficacia. Es distinto, ¿no? Es distinto. No deben de insultar a su padre en ninguno de los dos casos, pero comprender es de ir detrás del comportamiento para intentar saber por qué. Hay unas cosas muy conocidas por los psicólogos, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el ejemplo que di antes de este hombre que había tenido un día horrible en la oficina y su jefe le había estado gritando? Este señor cuando llega a casa, ¿qué hace? Grita a su mujer. ¿Y la mujer qué hace? Como no se atreve a gritar a su marido, grita al hijo mayor. Y el hijo mayor, como no puede con su madre, ¿qué hace? Pues no, grita el mediano. Y el mediano, que no puede con el hermano mayor, ¿qué hace? Pues se mete con el pequeño. ¿Y el pequeño qué hace? Pues ya no tiene más hermanos, ¿qué hace? Pues da una patada al perro. Esto es lo que se llama agresividad desplazada, pero sucede, ¿eh? Seguramente hay algunas personas aquí que tienen familias numerosas. ¿No es cierto que en una familia numerosa, cuando sucede algo malo con el hijo mayor, termina llorando el bebé? Eso también es comprender. Es de ir detrás de saber que suceden las cosas, que no es únicamente las palabras que uno está escuchando. La capacidad de escuchar, no solo observar, que ya hemos mencionado, también es vital, ¿verdad? La capacidad de escuchar.
Y esta capacidad yo no sé cómo está desarrollado aquí en Argentina, ¿no? A veces la gente me pregunta en España, pues, ¿qué diferencias hay entre los ingleses y los españoles? Yo digo, pues mira, en Inglaterra hay una cosa que uno podría llamar como el juego de la conversación. Uno está con un par de amigos, uno opina sobre un tema, el otro te escucha atentamente y luego opina también. Tú le escuchas atentamente también y luego matizas tu propia opinión. Luego entra el otro que luego modifica su opinión y luego matiza el otro su opinión y tú cambias tu opinión. Bueno, en total sigue 2 o 3 horas y al final uno piensa, qué barbaridad, todo esto ha sido absolutamente fascinante, pero la verdad es que no tengo ni idea de lo que realmente piensa este tío de este tema. En cambio, en España, ¿qué sucede? Después de medio minuto uno sabe perfectamente. Yo no sé lo que pasa en Argentina, ustedes ya lo pensarán. Igual es un planteamiento un poco exagerado, pero también hay algo de verdad, ¿no? Escuchar no es sencillo. También es cierto que algunas personas han logrado una doble capacidad singularmente interesante, algunas señoras concretamente, que es la capacidad de hablar y escuchar simultáneamente, ¿no? Pero esto no se recomienda en términos pedagógicos, ¿no? Este es un don especial que recibe, ¿no? Escuchar. ¿Creen ustedes que realmente escuchan a los demás en la familia? Han hecho unos estudios en los Estados Unidos respecto al número de intervenciones de niños pequeños, menos de 5 años, que escucha la madre cuando los hace. Es decir, que sabe lo que han dicho. Y es 3 de cada 10 intervenciones que ha oído auténticamente la madre. Y en los demás, los otros 7, contesta sí, mi rey, no, mi rey, sí, mi rey. Contestando, esperando a acertar. Lo que no he visto es ningún estudio sobre lo mismo entre cónyuges, menos mal, me parece, ¿no? Escuchar. No es fácil escuchar, prestar atención, oír las palabras que hay detrás. Pero si uno quiere una auténtica comunicación en valores compartidos, basado en un enriquecimiento personal, también es necesario.